Bienvenido a la audioguía gratuita de Sevilla. Si has llegado hasta aquí es porque quieres conocer la apasionante historia de esta ciudad. Así que muchas gracias por escuchar y espero que disfrutes del paseo con la audioguía. Siéntete libre de pausar la guía o de saltar a los sitios que más te gusten en cualquier momento. Y ahora, empezamos con un resumen rápido de la historia de la ciudad. Breve historia de Sevilla. La historia de Sevilla se remonta a tiempos legendarios. Según la tradición, el héroe mítico Hércules habría fundado la ciudad en la antigüedad. Lo cierto es que ya los fenicios y tartesios establecieron asentamientos comerciales aquí, llamados Spal. Más tarde, en época romana, Julio César refunda la ciudad como Hispalis en el siglo I a.C., cerca de la colonia romana de Itálica, cuna de emperadores como Trajano y Adriano. Sevilla prospera bajo Roma como ciudad portuaria en el río Betis, Guadalquivir, pero con la caída del Imperio Romano pasa a dominio visigodo en el siglo V. En el año 711, Sevilla, llamada entonces Isbililla, es conquistada por los musulmanes durante la expansión islámica en la península. Bajo el califato y los posteriores reinos de taifas, la ciudad florece. Se construyen partes del Alcázar, la muralla de la ciudad y la mezquita mayor, cuyo alminar sobrevivirá como la famosa Giralda. En el siglo XII, los almohades hacen de Isbililla su capital andaluza, erigiendo monumentos como la Torre del Oro, una torre defensiva junto al río, y terminando la Giralda. En 1248, el rey cristiano Fernando III de Castilla conquista Sevilla, integrándola en la corona de Castilla. La población musulmana es expulsada o convertida, y la judía se concentra en el actual barrio de Santa Cruz, hasta su expulsión en 1492. Sevilla se convierte en una próspera ciudad castellana. Su hijo Alfonso X el Sabio impulsa las artes y las ciencias aquí. Y más tarde el rey Pedro I el Cruel construye palacios en el Alcázar, mezclando estilo gótico y mudéjar, obra de artesanos moros que permanecieron, llamados mudéjares. El descubrimiento de América en 1492 lleva a Sevilla a su época de mayor esplendor. Gracias a su puerto fluvial, en 1503 se establece aquí la Casa de la Contratación, otorgándole el monopolio del comercio con las Américas. Durante el siglo XVI, Sevilla se convierte en una de las ciudades más ricas de Europa. Llega oro y plata del Nuevo Mundo. Florecen las artes. El pintor Murillo y el escritor Miguel de Cervantes viven aquí en el siglo de oro. Y se construye la monumental Catedral de Sevilla, terminada en 1507 sobre la antigua mezquita, que será la catedral gótica más grande del mundo. En el siglo XVII Sevilla sufre crisis, epidemias, inundaciones y la competencia de otros puertos merman su esplendor. En 1717, el monopolio comercial con América se traslada a Cádiz, causando un declive económico. Aún así, en esta época se arraigan tradiciones culturales como la Semana Santa y la Feria de Abril, y la ciudad conserva su importancia regional. Avanzando al siglo XIX, Sevilla vive la ocupación napoleónica y luego el auge del romanticismo. Viajeros europeos acuden fascinados por sus patios y leyendas. Muchos escenarios de óperas, como Carmen, Don Juan o El Barbero de Sevilla, se sitúan en Sevilla. En el siglo XX, la ciudad renace con grandes eventos. En 1929, organiza la Exposición Iberoamericana, para la cual se urbaniza el hermoso Parque de María Luisa y se construye la espectacular Plaza de España. Décadas más tarde, en 1992, otra exposición universal moderniza infraestructuras y proyecta Sevilla internacionalmente. Hoy Sevilla es la vibrante capital de Andalucía, una ciudad que combina su riquísimo legado histórico, romano, islámico, judío y cristiano, con la alegría de sus calles llenas de vida. Terminada esta introducción histórica,
Vamos a recorrer juntos sus monumentos y rincones más emblemáticos. Comenzamos nuestro paseo en la Plaza de España, para luego adentrarnos en el corazón del casco antiguo de Sevilla. Plaza de España. Vista panorámica de la Plaza de España, con sus torres gemelas en los extremos y el gran edificio curvo abrazando la plaza. Nos encontramos en la Plaza de España, uno de los lugares más impresionantes de Sevilla. Mírate alrededor. Es un amplio espacio semiovalado, rodeado por un majestuoso edificio de estilo regionalista con elegantes arcos y torres. Esta plaza fue construida para la Exposición Iberoamericana de 1929 por el arquitecto sevillano Aníbal González. Tiene forma semicircular, simbolizando un abrazo de España a las antiguas colonias americanas. Por eso está orientada hacia el río Guadalquivir, que conectaba con el océano y América. En el centro verás una gran fuente, y rodeando la plaza, corre un canal con puentes ornamentales. Los 4 puentes representan los antiguos reinos de España: Castilla, León, Aragón y Navarra. Si caminas junto a las paredes interiores, encontrarás 48 bancos de azulejos. Cada uno está decorado con coloridos mosaicos que representan a las provincias españolas, con mapas e imágenes históricas. Es tradición que los visitantes nacionales se fotografíen junto al banco de su provincia. Observa la riqueza ornamental. Columnas de mármol, cerámica vidriada en azul y ocre, techos de madera tallada. En los extremos norte y sur se alzan 2 torres de estilo barroco que enmarcan la plaza. Alcanzan 74 metros de altura y se divisan desde muchos puntos de la ciudad. Toda la plaza ocupa 50.000 metros cuadrados, un espacio enorme. No es de extrañar que esté considerada entre las plazas más bellas de Europa. De hecho, ha sido escenario de varias películas. Por ejemplo, aquí se rodaron escenas de Lawrence de Arabia, 1962, y apareció como un palacio del planeta Naboo en Star Wars, El ataque de los clones, 2002. La Plaza de España es, además, un edificio utilitario. El conjunto alberga dependencias gubernamentales y el Museo Militar, en una de las galerías. Pero, sobre todo, es un lugar para disfrutar. Verás barcas navegando por el canal bajo sus puentes y numerosos visitantes paseando bajo las arcadas, maravillados por la luz dorada que reflejan sus azulejos al atardecer. Curiosidad. Se cuenta que durante décadas existió un dicho popular: la Plaza de España es tan hermosa que ni las palomas quieren marcharse de ella. Y es verdad que siempre verás palomas revoloteando por aquí, dando un ambiente aún más pintoresco al lugar. Indicaciones. Ahora vamos a dirigirnos hacia el próximo punto. De espaldas al gran edificio de la Plaza de España, verás a un lado la entrada al Parque de María Luisa, un frondoso jardín. Avanza por el parque hacia la salida que da a la calle San Fernando. En pocos minutos, saldrás frente a un edificio histórico de piedra con un foso. Es la antigua fábrica de tabacos, nuestro siguiente destino. Antigua fábrica de tabacos, Universidad de Sevilla. Fachada lateral de la antigua fábrica de tabacos, hoy universidad, con su foso defensivo y muros de piedra del siglo XVIII. Este imponente edificio de piedra que tienes ante ti es la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, actualmente sede del rectorado de la universidad. Fue construido a mediados del siglo XVIII, 1728 a 1770, y en su época fue la primera fábrica de tabacos de Europa, así como el mayor edificio industrial del continente. Fíjate en el foso que rodea sus muros. Parece un palacio fortaleza, con garitas en las esquinas, porque en su interior se almacenaba un tesoro muy codiciado en esos siglos: el tabaco que llegaba de América a través del puerto de Sevilla. Para evitar robos, la fábrica se diseñó casi como castillo, con puente levadizo incluido en sus orígenes.
En esta fábrica trabajaron miles de mujeres conocidas como cigarreras, que liaban a mano los cigarros puros. A finales del siglo XIX, llegó a haber más de 5.000 cigarreras empleadas aquí, lo que para la época era extraordinario. Las cigarreras sevillanas eran famosas por su carácter independiente y aguerrido. Tuvieron incluso guardería para sus hijos y protagonizaron huelgas tempranas peleando por sus derechos. La fábrica de tabaco se convirtió así en un símbolo de la mujer trabajadora en tiempos en que eso no era común. Toda esta realidad inspiró una de las obras más famosas de la cultura, la ópera Carmen de Bizet. Carmen, la protagonista, es imaginada como una de aquellas cigarreras de Sevilla, libre, valiente y apasionada, que seduce al soldado Don José. La leyenda cuenta que Carmen salía por aquella puerta principal de la fábrica. La verás con columnas barrocas y encima la escultura de una mujer alada llamada La Fama. En la ópera, Carmen canta y discute con otras cigarreras en la entrada, enamorando al guardia. Hoy en día hay estatuas y referencias a Carmen en la ciudad, y este edificio es parte de ese mito. Te comparto una curiosidad local. La estatua de la Fama que corona la portada principal sostiene una trompeta. Según una vieja leyenda sevillana, la trompeta sonaba mágicamente cuando por debajo pasaba una mujer pura. Dicen que nunca sonó en siglos, insinuando con humor picante que las cigarreras de Sevilla no eran precisamente inocentes monjas. Es una broma histórica un tanto traviesa, muestra del folclore popular alrededor de la fábrica. Desde 1950, este enorme edificio dejó de ser fábrica y pasó a albergar la Universidad de Sevilla. Si miras dentro, puedes asomarte al patio central por la puerta. Verás bonitos patios con fuentes, que antaño eran patios de secado de tabaco y hoy son patios universitarios llenos de estudiantes. El contraste entre la historia industrial y la vida académica actual es muy curioso. Indicaciones. Continuamos nuestro paseo. Sigue caminando por la calle San Fernando hacia adelante, dejando el edificio de la fábrica a tu derecha y el parque a tu izquierda. En unos 5 minutos llegarás a una gran glorieta peatonal, la Puerta de Jerez. Puerta de Jerez. Llegamos a la Puerta de Jerez, una plaza animada que es punto de encuentro entre el barrio histórico y la zona sur de la ciudad. Su nombre proviene de que aquí se ubicaba una de las antiguas puertas de la muralla de Sevilla. Por ella salía el camino hacia Jerez de la Frontera. La muralla medieval fue derribada en el siglo XIX en esta zona, dando paso a esta plaza abierta. En el centro verás una fuente monumental llamada Fuente de Hispalis. Representa alegóricamente a la ciudad de Sevilla. Hispalis era su nombre latino. Verás figuras de mujeres sosteniendo cántaros de donde mana el agua y niños jugando. Por eso popularmente la llaman la Fuente de los Meoncillos. Los niños que hacen pis. Alrededor de la plaza se alzan varios edificios notables. Uno de ellos es el lujoso Hotel Alfonso XIII, construido en estilo regionalista en 1929 para alojar a reyes y dignatarios durante la Exposición Iberoamericana. Su fachada mezcla elementos árabes y renacentistas. Vale la pena admirar sus balcones de celosía y azulejos. También destaca el Palacio de Llanduri, una mansión señorial de principios del siglo XX de estilo francés, situada en una esquina entre palmeras. La Puerta de Jerez es hoy un espacio peatonal muy agradable, con terrazas y gente pasando. Desde aquí ya podemos ver dos lugares importantes. Hacia el oeste, asomando al fondo de la Avenida de Roma, se divisa la Torre del Oro junto al río. Y hacia el norte, si miras por la Avenida de la Constitución, aparece la silueta de la Giralda y la Catedral, a pocas calles de distancia. Iremos primero al río para ver la Torre del Oro y luego regresaremos hacia la Catedral. Indicaciones. Toma la calle que sale de la plaza hacia el río Guadalquivir, la calle Almirante Lobo.
En un par de minutos llegarás al Paseo de Colón, donde a tu izquierda verás la famosa Torre del Oro a orillas del río. Torre del Oro. La Torre del Oro. Torre albarrana erigida en el siglo XIII junto al Guadalquivir, brillando bajo el sol de Sevilla. Aquí la tenemos. La Torre del Oro, uno de los símbolos de Sevilla. Es una torre de defensa militar construida en el siglo XIII por los almohades, la dinastía musulmana gobernante entonces. Fíjate en su peculiar forma dodecagonal, 12 lados, en el cuerpo inferior. Su nombre, del oro, proviene, según se cree, del brillo dorado que tenían sus antiguos azulejos cuando el sol se reflejaba en el río. Otra leyenda sugiere que en su interior se guardaba el oro traído de América, pero esto es más mito que realidad. En verdad, el oro pasaba a la Casa de la Moneda, aunque la leyenda romántica perdura. La torre originalmente formaba parte de las murallas que defendían el puerto fluvial de Sevilla. Imagina en la época medieval. Desde esta torre partía una gruesa cadena que cruzaba el río hasta la orilla de Triana, para impedir la entrada de barcos enemigos. Durante la conquista cristiana de 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que, 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que,
1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que 1248, los navíos del almirante Ramón de Bonifaz rompieron esa cadena. Un episodio épico que quedó tan grabado que 1200, en honor a aquellos marineros del norte de España, la imagen de la Torre del Oro con la cadena rota aparece en escudos heráldicos de ciudades cántabras. La Torre del Oro tiene 3 cuerpos de distinta época. El inferior almohade del siglo XIII, uno superior añadido en época cristiana, siglo XIV, y la cúpula redonda coronada por una linterna, que se añadió en 1760, tras el terremoto de Lisboa, de 1755, que la dañó. Mide 36 metros de altura en total. Hoy día alberga un pequeño museo naval en su interior, que exhibe mapas antiguos, instrumentos de navegación y modelos de barcos. Una visita interesante si se dispone de tiempo extra. Leyenda local. Durante el reinado de Pedro I el Cruel, en el siglo XIV, se susurra que la Torre del Oro sirvió de escenario a sus amoríos. Se dice que el rey usaba la torre como refugio secreto para sus encuentros con una dama llamada Aldonza, lejos de miradas indiscretas. Por eso algunos llamaban a la torre el picadero de Don Pedro. Cierto o no, la historia añade un toque picante a la ya rica tradición legendaria de este lugar. Mira a tu alrededor. Estamos en el paseo del río Guadalquivir. Desde aquí se puede apreciar el amplio cauce del río, la otra orilla con el popular barrio de Triana enfrente, cuna de toreros y flamencos, y más hacia el norte, los puentes modernos. Este río fue la arteria que hizo grande a Sevilla en la era de los descubrimientos. Por aquí llegaron las primeras noticias de América y pasaron galeones cargados de riquezas. Hoy, en cambio, es un espacio de ocio. Verás quizás barquitos turísticos, kayakistas o gente paseando. Tras disfrutar de la panorámica fluvial y la estampa de la Torre del Oro, seguimos nuestro camino hacia el corazón histórico monumental, la Catedral y el Alcázar. Indicaciones. Desde la Torre del Oro, da media vuelta hacia el interior de la ciudad. Puedes regresar hacia la Puerta de Jerez y luego continuar recto por la Avenida de la Constitución, calle peatonal de adoquines. En cuanto avances por ella, notarás al fondo la imponente fachada gótica de la Catedral de Sevilla. Nos dirigimos allí. Son apenas 5 minutos andando. Cuando llegues frente a la catedral, busca un buen punto en la amplia plaza, llamada Plaza del Triunfo, para contemplarla junto a la Giralda. Catedral de Sevilla y la Giralda. Vista de la Catedral de Sevilla y la Giralda elevándose a la derecha. En primer plano, las murallas del Alcázar y tejados del barrio histórico. Nos encontramos ante la magnífica Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla, la tercera iglesia más grande del mundo y la catedral gótica más grande que existe. Su silueta domina el centro de Sevilla. Los sevillanos están muy orgullosos de ella, y con razón. Cuenta la tradición que cuando se decidió construirla, tras la Reconquista, los canónigos exclamaron: «Hagamos una iglesia tan hermosa y tan grandiosa que los que la vieren acabada nos tengan por locos». Y realmente, al contemplar su tamaño y riqueza, uno se maravilla ante aquella ambición loca hecha realidad. La catedral fue edificada entre 1401 y 1507, sobre los restos de la antigua mezquita mayor de Sevilla.
De la mezquita almohade, de finales del siglo XII, se conservaron el patio de los naranjos, un patio con naranjos que servía de patio de abluciones, y sobre todo, el alminar o torre, que luego transformado es la actual Giralda. Todo lo demás se derribó para levantar el enorme templo cristiano gótico. Observa la fachada. Arbotantes, pináculos, altas vidrieras. El gótico flamígero se aprecia en los detalles calados de piedra. La catedral tiene 5 naves y multitud de capillas laterales. Desde fuera impresiona, pero su interior es aún más sobrecogedor. Si tienes oportunidad de entrar en otro momento, no lo dudes. Dentro alberga verdaderos tesoros. Un retablo mayor gigantesco, tallado en madera dorada, con más de 200 figuras bíblicas. Es el mayor altar de la cristiandad. También descansan allí restos ilustres. El más famoso es el de Cristóbal Colón. Verás su monumental sepulcro sostenido por 4 estatuas que representan los reinos de España. Durante mucho tiempo hubo debates sobre si los restos del almirante estaban en Sevilla o en América, pero pruebas de ADN confirmaron que, en efecto, parte de los huesos de Colón reposan aquí en la Catedral de Sevilla. Pero, sin duda, el elemento más icónico de la catedral es su campanario, la Giralda. Levanta la vista hacia la torre esbelta que se alza junto a la catedral. La Giralda alcanza 104 metros de altura. Como mencionamos, su base era el alminar de la gran mezquita construida en el siglo XII. Aquella torre almohade fue una obra maestra de la ingeniería de su tiempo. Tenía rampas en lugar de escaleras en su interior, para que el encargado pudiera subir a caballo a llamar a la oración 5 veces al día. Y estaba decorada con delicados relieves de ladrillo, formando arcos ciegos y sepcas, rombos entrelazados. Cuando Sevilla pasó a manos cristianas, en lugar de derribar la torre, la consagraron para uso de la catedral. En el siglo XVI añadieron la sección superior renacentista con las campanas y coronaron la torre con una gran estatua de bronce que representa la fe, conocida como el Giraldillo. Esta estatua hace de veleta, girando con el viento, y por eso la torre acabó llamándose Giralda, de girar. El giraldillo, que puedes divisar arriba si entornas los ojos, es una figura femenina con escudo y palma, simbolizando el triunfo de la fe. La Giralda, mezcla armoniosa de arquitectura islámica en su cuerpo principal y renacentista en su remate, se ha convertido en el emblema de Sevilla. Durante siglos fue la torre más alta de España. Los sevillanos sienten verdadero afecto por ella. En noches de niebla han llegado a decir que la Giralda se esconde porque está coqueta. También hay un dicho ante tiempos difíciles: mientras la Giralda exista, Sevilla resistirá. Y ciertamente ha resistido terremotos, como el de 1755, tras el cual tuvo ligeras reparaciones, y el paso de más de 8 siglos. Hoy es patrimonio de la humanidad junto con la catedral y el alcázar. Si rodeas la catedral, encontrarás varias portadas interesantes. La Puerta del Perdón, con herencia de la mezquita, incluyendo inscripciones en árabe. La Puerta del Nacimiento, la Puerta de San Miguel, cada una con esculturas y relieves distintos. Pero, dado nuestro tiempo, vamos a concentrarnos aquí, en la fachada sur que da a la Plaza del Triunfo. Desde este punto tienes a tu derecha la Giralda y a tu izquierda, al otro lado de la plaza, verás la muralla y una puerta que parece de fortaleza. Es la entrada del Real Alcázar de Sevilla, nuestro siguiente destino. Antes de irnos, otra curiosidad. Junto a la catedral, en la misma Plaza del Triunfo, se halla el edificio del Archivo de Indias, el sobrio palacio de estilo renacentista que verás cerca. Ese archivo guarda miles de documentos originales de la época colonial española, incluyendo cartas de Colón, mapas de conquistadores, etc. Forma, junto con la catedral y alcázar,
el trío monumental que hizo a Sevilla merecedora de reconocimiento de la UNESCO. Si bien no entraremos, es bueno saber que está allí, custodiando la memoria del pasado americano de la ciudad. Indicaciones. Para entrar al Alcázar hay que dirigirse a la puerta conocida como Puerta del León, que se encuentra bordeando la muralla hacia la izquierda. La reconocerás por el azulejo de un león sobre el arco. Nos acercamos hasta allí. Si la cola de visitantes te lo permite acercarte un momento, podrás asomarte al patio interior. De todos modos, describiremos su historia desde afuera, pues nuestro recorrido no incluye la visita interior, que llevaría más tiempo. Vamos hacia la puerta del Alcázar, bajo la sombra de los naranjos. Real Alcázar de Sevilla. Patio de la Montería en el Real Alcázar. Fachada del Palacio de Pedro I izquierda, con decoración mudéjar, y galerías del Palacio Gótico, derecha. Estamos ante el Real Alcázar de Sevilla, un conjunto palaciego rodeado de murallas. Es uno de los palacios en uso más antiguos del mundo, pues ha sido residencia de gobernantes desde hace más de 1000 años, y aún hoy la familia real española se aloja en sus habitaciones altas cuando visita Sevilla. El término Alcázar viene del árabe al-Qasr, que significa fortaleza o palacio fortificado. Y eso es exactamente. Un recinto fortificado que encierra diversos palacios, patios y jardines de distintas épocas. El Alcázar original se empezó a construir en época islámica. Tras la conquista de 712, los gobernadores omeyas levantaron aquí una fortaleza. Más tarde, en el siglo XI, los reyes de la taifa de Sevilla, los abadíes, ampliaron el palacio. De aquella época se conserva el patio del yeso, con arcos árabes, visible dentro. Los almohades en el siglo XII también dejaron su huella, incorporando el Alcázar a sus extensos palacios que conectaban con la Giralda y la mezquita. Pero la mayor transformación vino después de 1248, cuando los reyes cristianos toman Sevilla. El rey Pedro I de Castilla, apodado el Cruel por algunos y el Justiciero por otros, amaba Sevilla y mandó construir en el Alcázar su palacio favorito hacia 1360. Para ello empleó acá artesanos mudéjares, musulmanes bajo dominio cristiano, venidos incluso de Granada. El resultado fue una joya de arte mudéjar, un palacio de ensueño decorado con azulejos, techos de madera labrada y estucos con inscripciones en árabe y latín. En la foto puedes apreciar la fachada del Palacio de Pedro I, con sus arcos polilobulados, filigranas y un gran balcón central. Arriba se lee en caracteres árabes: «No folle vencedor sino Dios. Nadie sino Dios es vencedor», que curiosamente era el lema de los sultanes de Granada. Pedro I lo adoptó quizás por admiración a ese estilo. Al pasar la puerta, está el patio de las doncellas, no visible aquí, llamado así por una leyenda según la cual los musulmanes pedían 100 doncellas en tributo anual. Historia probablemente falsa, pero que dio nombre al patio. Ese patio es precioso. Alberga un estanque central, mármoles y naranjos, rodeado de arcos labrados. Más adelante está el Salón de Embajadores, la sala del trono de Pedro I, con una cúpula dorada magnífica que simboliza el universo. Además del Palacio Mudéjar, el Alcázar tiene un ala gótica, la parte con arcos semicirculares naranjas que ves en la foto a la derecha, añadida por Alfonso X, y después reformada tras el terremoto de 1755, y salones renacentistas añadidos por Carlos V. También los espectaculares jardines del Alcázar, que se extienden hacia el sur con fuentes, pabellones, laberintos vegetales y 1000 aromas, fruto de ampliaciones en distintas épocas. Contienen incluso un estanque con una fuente atribuida al arquitecto Bermondo Resta en el siglo XVII. El Alcázar es un palimpsesto de historias y estilos. Aquí se han alojado desde los monarcas musulmanes hasta los reyes católicos, quienes celebraron en el Alcázar la conquista de Granada
pasando por emperadores como Carlos V, que incluso celebró su boda con Isabel de Portugal en estos salones en 1526. Leyendas del Alcázar. Este lugar también guarda sus misterios. Se dice que en los subterráneos estanques, llamados los Baños de María de Padilla, una hermosa alberca cubierta, se bañaba la amante del rey Pedro, doña María de Padilla, y que el rey tiraba allí las joyas de las otras damas diciéndoles que se purificaran, para mantener su fidelidad a María. Otra historia famosa es la del príncipe de Granada, un prisionero que estuvo 33 años encerrado en una celda del Alcázar y, para mantener la cordura, escribió con las uñas toda la Biblia en las paredes. Cuando salió, se había vuelto loco. Son anécdotas que añaden un aura romántica y a veces trágica a estos muros. En tiempos recientes, el Alcázar recobró fama mundial al ser escenario de la serie Juego de Tronos. Sus estanques y jardines representaron los exóticos jardines del agua del reino de Dorne, en la 5ª temporada. Si has visto la serie, seguro que reconocerás rincones. También ha sido fondo de películas como El Reino de los Cielos o Lawrence de Arabia. Actualmente el Real Alcázar está abierto al público como monumento, con entrada, y recorrer sus patios y jardines es una delicia que te recomiendo hacer cuando dispongas de más tiempo. Pero incluso desde aquí fuera, respira su atmósfera. A través de la Puerta del León, alcanzas a ver el patio de la Montería, donde antiguamente se reunía la corte, antes de las cacerías reales. Indicaciones. Continuamos la ruta adentrándonos ahora por las estrechas calles del pintoresco barrio de Santa Cruz, justo detrás del Alcázar. Para ello, desde la Puerta del León bordea la muralla hacia la derecha. Verás una pequeña plaza arbolada y un arco que conduce al patio de banderas. Un patio empedrado. Atraviésalo. Al fondo del patio, bajo otro arquillo, tendrás una vista hermosa de la Giralda, sobresaliendo entre paredes blancas y naranjos. Una foto clásica. Sal por ese arco y entrarás en el laberinto de callejuelas de Santa Cruz. Barrio de Santa Cruz. Balcones floridos y muros encalados cubiertos de jazmín y bugambillas en el barrio de Santa Cruz, el antiguo barrio judío de Sevilla. Ahora nos internamos en el barrio de Santa Cruz, el casco antiguo más entrañable y romántico de Sevilla. Este entramado de calles estrechas y sinuosas, casitas encaladas con patios llenos de flores, placitas recoletas y fuentes, constituye la antigua judería medieval de Sevilla. Tras la reconquista cristiana, aquí vivió la próspera comunidad judía sevillana, hasta su expulsión en 1492. Paseando por estas calles, casi se puede sentir el eco de esas vivencias pasadas. El rumor de un violín sefardí, los susurros en ladino. Pero también hay muchas historias posteriores. En el siglo XVII el barrio cayó en cierto abandono, hasta que, a principios del siglo XX, fue recuperado y embellecido por la ciudad para el turismo. En 1918 se reformaron plazas y se abrieron pasajes, plantando flores y naranjos. Gracias a eso, hoy podemos disfrutarlo en todo su esplendor pintoresco. Camina despacio, casi sin rumbo fijo, por estas callejuelas. Cada rincón tiene su encanto. Por ejemplo, la Callejón del Agua corre paralela a la muralla del Alcázar, llamada así porque por allí discurría una antigua acequia que llevaba agua a los palacios. Es una vía estrecha y sombreada por las casas y la vegetación colgante, perfecta para una foto. Desde allí puedes doblar por el Callejón de la Judería o la calle Vida y surgir en placitas como Plaza Alfaro, donde hay un famoso balcón de forja que dicen inspiró a Bécquer y que algunos relacionan con la escena del balcón en Don Juan Tenorio. Llegaremos a la Plaza de Santa Cruz, una placita encantadora donde hay una gran cruz de hierro forjado sobre un pedestal de azulejos. Esa cruz es la Cruz de la Cerrajería,
una obra del siglo XVII, que originalmente estaba en otra parte y se trasladó aquí. Esta plaza tiene un aire tranquilo, con naranjos y bancos. Increíble pensar que debajo estuvo la antigua iglesia de Santa Cruz, que fue derribada por los franceses en el siglo XIX. En esa iglesia, por cierto, fue enterrado el pintor Murillo en 1682. Aunque la iglesia desapareció, se cree que los restos de Murillo siguen en algún lugar bajo el suelo de la plaza. Así que este lugar también es un pequeño homenaje al gran artista sevillano. De entre todas las leyendas de Santa Cruz, la más célebre es la de la Susona. Continuemos por la calle Susona, una angosta travesía también llamada antaño Calle de la Muerte. Según la leyenda, en el siglo XV vivía en esta judería una joven bellísima llamada Susona, hija de un rico comerciante judío, don Diego ben Susón. En 1480, ante la creciente hostilidad de sectores cristianos, don Diego conspiró con otros judíos y musulmanes para sublevarse. Susona, que se había enamorado de un caballero cristiano, temiendo por él, le reveló el complot. Esto provocó que la revuelta fuera descubierta. Las autoridades ejecutaron a su padre y a los conspiradores. Arrepentida y destrozada por la traición a los suyos, Susona se convirtió al cristianismo y se recluyó en un convento, viviendo el resto de sus días en penitencia. Al morir, dejó en su testamento un deseo macabro: que su cabeza fuese separada de su cuerpo y colgada en la puerta de su casa, para escarmiento y recuerdo de su desgracia. Y así se hizo. Durante muchos años la calavera de la hermosa Susona pendió de la pared de su casa en esta callejuela, atemorizando a los transeúntes nocturnos. Con el tiempo su cráneo fue retirado y sustituido por una placa de azulejos que aún hoy puedes ver en la calle Susona, narrando la historia. Busca en el muro ese azulejo con letras. Estarás en el mismo punto donde la bella Susona pasó a la inmortalidad de la leyenda. Esta trágica historia resume bien las tensiones y pasiones de la Sevilla medieval, y es uno de los relatos más contados a quienes visitan el barrio. Otro personaje literario asociado a Santa Cruz es don Juan Tenorio. Aunque ficticio, se supone que el seductor don Juan habitaba en estas calles en la obra de Zorrilla. De hecho, en la cercana Plaza de los Refinadores, verás una estatua de bronce de don Juan con su capa, y en la plaza de doña Elvira, adorable con sus naranjos y azulejos, dicen que vivió doña Inés, la amada de don Juan, en un palacio de ese entorno. También Carmen la cigarrera pasea por estas calles con su amante en la ópera, y Fígaro el barbero tenía su barbería cerca del Alcázar, según la obra de Beaumarchais. Es decir, este barrio es un escenario de ficción recurrente, alimentando el aura romántica de Sevilla. Más allá de las leyendas, fíjate en los detalles reales. Los balcones con geranios, los faroles antiguos en las esquinas, las placas con nombres de calles tan pintorescos como Calle de los Besos o Calle de la Jamerdana. Antiguo nombre árabe. Muchos patios interiores se vislumbran con sus rejas, mostrando macetas y azulejos. El silencio de algunas callejas solo se quiebra por tus pasos sobre los adoquines y algún sonido lejano de guitarra flamenca si tienes suerte. Es un lugar para sentir Sevilla con los 5 sentidos. Estamos terminando nuestro recorrido en el corazón del barrio de Santa Cruz. Aquí confluyen la historia y la vida presente. Verás tabernitas donde quizás a esta hora empiece a oler a tapa de tortilla o a jamón recién cortado, y plazas donde niños juegan bajo el azahar de los naranjos en primavera. Hemos llegado al final de esta audioguía. En aproximadamente 1 hora hemos viajado en el tiempo. Desde la grandiosidad de la Plaza de España del 1929, evocando las Américas, hasta los recuerdos romanos, islámicos y medievales en la Catedral y el Alcázar, terminando entre las estrechas calles llenas de leyendas del barrio de Santa Cruz.
Sevilla nos ha mostrado su alma polifacética, imperial y humilde, devota y canalla, histórica y viva. Espero que hayas disfrutado del paseo y las historias. Ahora, si lo deseas, puedes tomar un merecido descanso en alguna terraza cercana. ¿Qué tal unas tapas andaluzas a la sombra, con una copa de vino de Jerez? Y asimilar lo visto. Gracias por escuchar esta audioguía. Sevilla despide al viajero con los brazos abiertos, sabiendo que, como dice su lema, no ochedó. No me ha dejado. Quien conoce Sevilla lleva un pedacito de ella por siempre. Que tengas una feliz estancia y hasta pronto.